Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Bueno, he intentado instalar el móvil de una forma más o menos cómoda. Para que el informe diario, como siempre, lo hagamos con los ataques de la artillería rusa de fondo que se siguen produciendo aún en estos mismos momentos. Muy probablemente lo sigáis escuchando. En mi canal de Telegram he relatado la situación de esta mañana, también algunas peculiaridades de dicha situación. Os recuerdo @liusibaya o @liusibaya, todo junto. Y mientras tanto vamos a comentar cómo se está desarrollando la cosa en la arena internacional, porque es importante no perder de vista, digamos, el cuadro genérico. Y en este sentido, ahora mismo, pues en el mundo se están produciendo acontecimientos. Por un lado, estamos viendo estas elecciones presidenciales en Argentina, que aún falta la segunda vuelta, donde se va a dilucidar si Argentina al final termina formando o no parte de los BRICS, puesto que si gana Milei, obviamente el día 1 de enero del año 2024, esta adhesión de Argentina a los países BRICS sencillamente no se va a producir, y yo creo que esto es absolutamente obvio para todo el mundo. Entonces Argentina quedará más aún ligada al Fondo Monetario Internacional, y de esta manera pues la deuda seguirá comiendo al país, aumentando tremendamente su dependencia de Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro, también hay movimientos, y esto lo comenté ayer también en mi canal de Telegram, en cuanto al apoyo de Ucrania, puesto que, bueno, ya hemos visto a Olaf Scholz con una kippah puesta, creo que era inaugurando una sinagoga, diciendo poco menos que ahora todos los alemanes tienen el deber moral de defender a Israel, lo cual me parece de verdad absolutamente inconcebible, puesto que defender a Israel pues puede estar bien, como defender cualquier otro país, pero creo que desde Occidente una vez más se está cayendo en el error tanto de defender a Ucrania como defender a Israel. Básicamente haga lo que haga, y al final se terminan defendiendo regímenes absolutamente terroríficos que suponen tremendo sufrimiento para la población civil, ¿no? En todo lo que está sucediendo ahora mismo en el conflicto palestino-israelí también lo tenéis en mi canal de Telegram, pero es fundamental relatar, aunque sea esbozar, la situación en la arena internacional, también en el sentido, o sea, aparte de tener en cuenta estas recientes elecciones, que bueno, pues quizás salvo en Polonia, que ahí un poco gane quien gane, va a terminar ganando siempre el apoyo incondicional a Ucrania, porque bueno, pues si bien ahora el gobierno podría cambiar de signo, los que van a gobernar después de Morawiecki probablemente sigan la misma política de apoyo a Kiev, y la única posibilidad que había ahí era pues que ese partido, creo que se llama Confederación, si no me equivoco, que de alguna manera se plantaba, ¿no?, contra ese apoyo incondicional a Ucrania, en el sentido de defender y proteger por encima de todo a la población polaca. Si de él hubiera dependido al final el gobierno de Morawiecki, pues quizás la situación hubiera cambiado bastante, pero de momento no tiene pinta de que el apoyo a Ucrania vaya a cesar, más allá de lo que ya ha anunciado. Son fuertes los ataques, de lo que ya ha anunciado Polonia, que esa ayuda la frena, entregando solo aquel armamento con el que ya de alguna manera se han comprometido. Pero ¿qué es lo que pasa más allá de estas elecciones? Y es que más allá de las elecciones, recientemente comentábamos también en este mismo canal, que Irán pudiera haber pactado de alguna manera con Estados Unidos la liberación de sus activos, que ya se han de hecho liberado una parte de ellos, una parte importante de los mismos, para que Hezbollah no termine entrando en acción. Tan solo era una teoría, había mucha gente que esto lo daba como por mi opinión o mi teoría propia. No, yo simplemente me veo siempre
en la obligación de, cada vez que hay datos que considero importantes o que pudieran ser relevantes en el futuro, mostrároslos y que vosotros mismos podáis formar una opinión de si esta teoría os parece convincente o no. Pero lo que estamos viendo, sin embargo, es una activación de Irán en términos de guerra proxy contra Estados Unidos. Veréis, todo este asunto en general de Israel-Palestina a Occidente le ha pillado, yo diría que con el pie cambiado, en el sentido de que, si bien la guerra en Ucrania, esto también lo comentaba ya en mi canal de Telegram, de alguna manera la han estado preparando desde 2014, pues en términos absolutamente activos, la OTAN estaba allí, dale que te pego. Ahora la activación, ¿no? Las acciones de Hamas contra Israel, si bien pudiera ser que efectivamente han sido permitidos contra Israel, ¿no? Ya lo habíamos hablado, para intentar tapar algunos asuntos internos dentro del país, parece que se han ido de las manos y claro, esto se convierte en una segunda guerra que Occidente tiene que llevar a cabo, para la cual tiene que destinar armamento, para la cual tiene que enviar municiones y claro, la capacidad militar del complejo industrial militar occidental, sobre todo estadounidense, no es infinita y tendrán que hacer un esfuerzo extra, y la población occidental tendrá que hacer un esfuerzo extra para que de alguna manera puedan hacerse cargo de estos dos conflictos a la vez. Y de hecho ahora el Congreso estadounidense pues no parece que esté muy dispuesto a aprobar estos más de 100.000 millones de dólares de ayuda para Ucrania e Israel a la vez. Pero ¿qué es lo que está haciendo Irán? Fijaos, Estados Unidos ya sabemos que tiene presencia en Siria, también tiene presencia en Irak. Entonces Irán, si bien de momento no ha entrado de forma activa, Hezbollah es cierto que cada vez está intensificando más y más el discurso de tened cuidado que entramos, y también está de alguna manera ayudando a Hamas, puesto que están llevando a cabo esos enfrentamientos constantes con las fuerzas israelíes en la frontera con el Líbano. Y claro, esto hace que al final Israel tenga que dividir su capacidad militar, tenga que luchar en varios frentes a la vez, y de momento no estamos ante una escalada real, puesto que Netanyahu de momento va aplazando la operación terrestre. Desde Estados Unidos también han pedido que la aplace. Se supone que en primer lugar porque quieren primero liberar a todos los rehenes estadounidenses que tiene Hamas en su poder, y después pues ya lanzar esta operación terrestre. Y en este sentido, teniendo en cuenta por un lado las acciones de Hezbollah y por otro yéndonos a Siria e Irak, estamos viendo que no solo Estados Unidos puede llevar a cabo guerras proxy en territorio ajeno, y en este caso Irán está comenzando a atacar que si bases militares estadounidenses en Irak, que si importantes puntos estratégicos para Estados Unidos dentro de Siria. Por un lado tenemos la base de Al-Assad, que ha sido recientemente atacada en reiteradas ocasiones por parte principalmente de Irán. O sea, a ver, son grupos proiraníes, pero cuando hablamos de grupos proiraníes hay que tener en cuenta que generalmente no actúan al margen de Irán. Por otro lado, tenemos también estos importantísimos campos petroleros que Estados Unidos tiene en Siria, al lado de los cuales hay también un complejo dedicado a la producción de gas que está bajo el control de los kurdos, que recientemente también ha sido, digamos que ha sufrido un ataque, o lo que se ha reportado de forma oficial, allí ha habido una explosión que obviamente pues no se ha producido así como así, o sea, de la nada de repente surgió una explosión. Antes Irán ya atacaba, antes Irán ya atacaba ese campo de petróleo en particular que tiene Estados Unidos en su poder en Siria, importantísimo recurso para ellos,
pero lo hacía de una forma, digamos, suave. Es decir, sin que los misiles terminaran llegando directamente al punto, sino que eran ataques más bien de advertencia, y en este sentido podríamos decir que los ataques que se están produciendo, ¿no?, a esos a esas, iba a decir plantaciones de gas, no, perdonad, es que ando un poco pachucha, así que mi cabeza también va como al 50%, pues a ese territorio controlado por los kurdos, ¿no?, donde se está llevando a cabo la producción de gas, pues también es una advertencia, pero es una advertencia a día de hoy ya mucho más clara y mucho más contundente. Es decir, estamos ante una situación en la cual tenemos que, una vez más, centrarnos y mencionar ese nuevo orden mundial multipolar en el cual también están entrando otros actores desatando guerras proxy, de momento que van en ataques sueltos, pero claro, teniendo en cuenta ese terreno abonado que hay dentro del conflicto palestino-israelí, pues que pudieran traducirse en guerras proxy en términos absolutamente reales. O sea, Irán no quiere enfrentarse directamente a Estados Unidos, pero Irán tiene un montón de grupos que funcionan bajo su influencia y que al final pues van a atacar donde Irán diga que ataquen, y eso a Estados Unidos le está creando problemas en aquellos puntos donde tiene desplegadas tropas, donde tiene algún tipo de recursos energéticos bajo su control, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se va a traducir muy probablemente en una escalada de tensión a nivel mundial. O sea, lo que vamos a ver a partir de ahora, ya sea produciéndose o no, que yo me imagino que no le quedará otra a Netanyahu que ordenar que finalmente se produzca esa operación terrestre de Israel en el territorio palestino, vamos, independientemente de eso, vamos a ver una tensión creciente, una tensión constante, que al final va a derivar en muchas guerras proxy, porque ahora Estados Unidos está en una situación, Occidente en general está, perdonad, en una situación muy controvertida y muy compleja en términos de que está teniendo que enfrentarse a varias guerras proxy a la vez, algunas de las cuales ha iniciado Occidente mismo por su cuenta, léase la guerra en Ucrania, por ejemplo, pero ahora mismo de muy pocas están saliendo victoriosos. Sí, hemos visto este asunto zanjarse de una forma absolutamente trágica, este asunto de Nagorno-Karabaj, pero también hemos visto la salida de las tropas francesas de Níger, hemos visto una constante pérdida de influencia de Occidente en el continente africano en general, y en términos generales, valga la redundancia, en el continente africano quizás Estados Unidos pues últimamente haya tenido relativo éxito en Gabón, donde a todo esto le ha arrebatado el poder no a Rusia o a algún otro país no alineado con Occidente, sino directamente a Francia, que también forma parte del bando occidental. Así que donde vamos a tener que estar muy pendientes a partir de ahora, si queremos comprender el cuadro completo, será, por supuesto, en Ucrania, por supuesto, en el Oriente Medio, pero muy particularmente en estos ataques que se están produciendo por parte, sobre todo, de Irán a este tipo de instalaciones militares o puntos estratégicos que Estados Unidos tiene bajo su control en el Oriente Medio, porque a través de esos ataques Irán intentará presionar a Estados Unidos para que tengan que mantener también una cierta cantidad de recursos en esos territorios. De hecho, Estados Unidos ya está llevando defensa aérea justo a esos puntos que Irán ahora, grupos proiraníes ahora mismo están atacando comenzando a atacar, mejor dicho, poco a poco. Antes ahí defensa aérea seria no había, así que nada le impedía a Irán atacar, pues por ejemplo, ¿no?, esos campos de petróleo estadounidenses. Están viendo desde Estados Unidos que la tensión sube de nivel, así que ellos también pues están de alguna forma adelantando los preparativos para enfrentar los ataques que pudiera haber contra toda aquella infraestructura que es importante
para ellos. Así que vamos a estar muy pendientes de toda esta situación, pero es muy curioso cómo se está girando el tablero internacional, de modo que los que antes parecían controlarlo por completo, léase la parte occidental, a día de hoy están pasándolo muy mal, intentando juntar las piezas de ese puzzle, porque cada vez se les están abriendo más y más frentes y cada vez más actores están aprovechando esta, de momento, repentina debilidad por parte de Occidente para intentar rematar lo que es la hegemonía estadounidense en el mundo y de esa forma, digamos, establecer de forma definitiva lo que es el nuevo orden mundial multipolar. Poco más que añadir a este respecto. Muy probablemente, si al final Israel termina entrando en la Franja de Gaza, veremos ya no solo subir la tensión, ya no solo una clarísima escalada yo diría que prácticamente todos los conflictos a la vez a nivel mundial, sino que veremos acelerarse tremendamente ese proceso del establecimiento del nuevo orden mundial multipolar y, por lo tanto, la caída ya prácticamente irremediable, pero pensábamos que esto podría tardar decenios, puede que mucho más rápida, de la hegemonía estadounidense.